Arcotangente es un viejo conocido de la materia. Ya cuando vimos límites, vimos que el arco tangente de X, ¿sí? Su gráfico era un caso particular de estas funciones que tienen una asíntota a derecha y otra asíntota a izquierda distinta. Esto es pi sobre 2, esto es menos pi sobre 2. ¿Sí? O sea, en cuanto a límites en el infinito, lo podemos calcular sin problemas. Y otra cosa que vimos, que arco tangente de X, que vimos utilizando el teorema de la función inversa, es que la derivada de esta función es 1 sobre 1 más X al cuadrado. O sea, las cosas que tenemos que hacer para hacer un análisis de función, que son calcular límites en el infinito, ¿sí? Y calcular derivadas, no se están yendo de nuestro, ¿cómo se dice? De cosas que ya vimos. Entonces, primero, X es un polinomio, le puedo poner cualquier cosa, arcotangente de X es una función continua para todos los reales, suma de continuas es una función continua. O sea que el dominio de esto son todos los reales. ¿Sí? Entonces, no hay asíntota vertical. Si hacemos asíntota horizontal, tenemos que hacer el límite cuando X tiende a infinito, de X más arcotangente de X. ¿Qué nos va a pasar? La X tiende a infinito. Y el arco tangente, ¿sí? Es acotado. O sea, tiende a más. Si voy a más infinito, tiende a pi sobre 2. Si tiende a menos infinito, tiende a menos pi sobre 2. Pero como este va a crecer indiscriminadamente o decrecer indiscriminadamente, o sea, tiende a más o menos infinito, ¿sí? Se lleva a la rastra al arco tangente y el resultado de esto es algún tipo de infinito. Con lo cual no hay asíntota horizontal. Podríamos preguntarnos si hay asíntota oblicua, para lo cual tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de x más el arco tangente de x, todo sobre x. Si este límite existe, sería la pendiente de nuestra asíntota oblicua y tendríamos que verificar si existe la ordenada al origen. Ahora, este límite es el de arriba que vimos que tiende a infinito, este tiende a infinito, porque x tiende a infinito, tenemos ahora una nueva herramienta para trabajar que es L'Hopital. Entro en las condiciones del L'Hopital, el tipo de indeterminación que trabaja el teorema, voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito y voy a derivar. La derivada de x es 1 más la derivada de arcotangente 1 sobre x cuadrado más 1. Todo sobre la derivada del de abajo, que es 1. Ahora, esto y esto tienden a 1 cada uno porque es una constante. Y ahora, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. O sea que el límite existe y me da 1. Ojo, que exista este límite no me asegura la existencia de asíntota eh, oblicua. ¿Sí? Porque podría ser que el límite, cuando hago el límite buscando la ordenada del origen, ese límite no exista o me dé un infinito. ¿De dónde va a salir el b? Si es que existe, de hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente que tenía por x. En este caso se me vuela y se me vuela, ¿y qué me queda? El límite cuando x tiende a infinito del arco tangente de x. Y acá lo voy a dividir en dos casos. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a más infinito del arco tangente de x es pi sobre 2, y el límite cuando x tiende a menos infinito del arco tangente de x es menos pi sobre 2. ¿Sí? O sea, es un número para cada lado. Este límite tiende a 1 independientemente de si voy a más infinito o menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta función? Una función muy particular, ¿sí? Tiene dos asíntotas oblicuas. ¿Sí? A derecha
La asíntota oblicua es la recta y igual 1 por x más pi sobre 2. A izquierda, la asíntota oblicua es y igual 1 por x menos pi sobre 2. O sea, mi gráfico, si yo acá tengo pi sobre 2 y acá tengo menos pi sobre 2, va a tener una asíntota de pendiente 1 en el más infinito y una asíntota con la misma pendiente oblicua en el menos infinito. O sea, se va a pegar a esta recta en algún momento y a esta recta. Nuestro objetivo es analizar qué es lo que pasa en el medio. ¿Sí? O sea, pareciera como que fuera la gráfica del arco tangente y le empiezo a girar, sumándole x. Entonces, listo, la parte de asíntota ya analizada. Entonces ahora vamos a analizar crecimiento y decrecimiento. Para lo cual necesitamos la derivada. Mi función era x más arco tangente de x, su derivada me queda la derivada de este más la derivada de este. O sea, 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? El dominio de la derivada son todos los reales, porque esto nunca se hace cero. O sea que la única posibilidad de que esta función cambie de signo sería que pase por una raíz. Pero si miramos, tengo 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1. Si lo igualo a 0, esto es lo mismo que decir que 1 es igual a menos 1 sobre x al cuadrado más 1, y acá yo voy a parar y a decir no tiene solución. ¿Por qué digo que no tiene solución? Porque esto es un número positivo. Y esto de acá, no importa el valor de x, al elevarlo al cuadrado y sumarle 1, me da positivo. Este es un número negativo, menos dividido más, me queda menos. ¿Sí? Imaginemos que no me doy cuenta por ese lado, si sigo despejando, x cuadrado más 1 lo podría pasar multiplicando para allá y me queda x cuadrado más 1 es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, x cuadrado es igual a menos 2. Y de acá llego exactamente a la misma conclusión. O sea que la función, ¿sí?, tiene un comportamiento monótono. Como es continua y nunca toca una raíz, o es siempre positiva o es siempre negativa. Pero de vuelta, si miro esto es 1 más y esto es un número positivo. O sea que la derivada de la función es mayor que 0 para todo x perteneciente a los reales. O sea, la función es monótona creciente. Siempre crece. Va para arriba, para arriba, para arriba. Que si miramos nuestro gráfico anterior, y tiene sentido, o sea, me está diciendo, bueno, va para ir para arriba siempre. Ojo, que tenga estas dos asíntotas podría suceder que oscilar y que diera un montón de vueltas en el medio. A partir de la derivada ya sabemos que no lo hace. Y una última cosa que podríamos analizar es la concavidad. Para lo cual necesitamos la derivada segunda. La derivada primera es 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1. La derivada segunda, ¿qué va a ser? La derivada de 1, que es 0, más, y esto lo derivo como una división, es la derivada del de arriba, 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, 2x, todo sobre el de abajo al cuadrado. Pasado en limpio me queda menos 2x sobre x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. A diferencia de la primera derivada, la segunda derivada, si la igualo a 0, me queda menos 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0, con lo cual menos 2x tiene que ser 0, con lo cual x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuidado, me olvidé acá. El dominio de la segunda derivada también son todos los reales. No hay discontinuidades porque
no hay problemas de dominio en ningún punto. Así que si cambia, ¿sí? Este es candidato, lo que hablábamos al principio, candidato a punto de inflexión. Como es candidato, puede ser o no ser. Yo lo tengo que decidir. Y por eso me hago la tablita. Tengo desde menos infinito hasta el 0 y de 0 a más infinito, y lo que estamos analizando es el signo de la segunda derivada, para hablar de la concavidad de la función. Acá la segunda derivada vale 0. Mi segunda derivada quedó menos 2x sobre x cuadrado más 1, todo al cuadrado. Agarro un número en este intervalo, menos 8. Menos 2 por menos 8 me da 16 positivo. Y este número de abajo es siempre positivo, porque está al cuadrado. O sea, positivo dividido positivo me queda positivo, así que la función es cóncava hacia arriba. Agarro un número positivo, el 23. Menos 2 por 23 es menos 46. Dividido un positivo me da un número negativo. Fíjense que cuando yo analizo en algún valor de los intervalos, lo único que me interesa es el signo del resultado y no cuál es el número. Por eso no hago todas las cuentas. Digo, esto da positivo, listo, negativo, y juego con la regla de los signos y me ahorro cuentas. O sea que acá es cóncava hacia abajo. Como al pasar por el 0 hay un cambio de concavidad, esto va a ser un punto de inflexión. Y es el único punto interesante que yo tengo en mi gráfico, el 0. Por eso yo voy a hacer f en 0 para ver a qué altura está. Me queda 0 más arco tangente de 0, que es 0. O sea que mi función, si me vuelvo al gráfico, en 0 vale 0, acá está el punto de inflexión, a la izquierda viene curvado hacia arriba, a la derecha sale curvado hacia abajo. Pero también tenemos las asíntotas. ¿Sí? Este es pi sobre 2, este es menos pi sobre 2. Entonces mi función viene creciendo cóncavo hacia arriba y después sigue creciendo cóncavo hacia abajo. Y ahí tengo un gráfico aproximado de mi función. Fíjense que es como si yo hubiera torcido el gráfico del arco tangente. ¿Sí? Profe, en Pero este siempre caso, tener... ¿Sí? la, cuando hallamos el límite en el infinito, que ya sabemos que el límite tendía a infinito y que se pegaba a la asíntota oblicua, ya podíamos deducir un poco mirándolo de que del lado de los negativos iba a ser cóncavo hacia arriba y del lado de los positivos cóncavo hacia abajo. No, porque yo podría hacer esto. La gráfica podría hacer esto. Ah, ok, perfecto. ¿Esto por qué lo descarté esto? Por la primera derivada. Perfecto. ¿Sí? Ojo, ojo, ojo. Yo en el medio no sé qué pasa. ¿Sí? Hago todo el análisis para poder determinar justamente qué pasa entre un extremo y en el otro. ¿Sí? Es más, podría ser algo así, ¿no? Y cuidado con las nociones alternativas, ¿no? ¿Sí? Las asíntotas no son una recta que no puedo atravesar. ¿Sí? Puedo atravesar las asíntotas. Lo que me dice que el comportamiento asintótico que en el infinito se va pareciendo cada vez más a la recta, no que no la toca. Ojo, porque muchas veces surge la confusión porque los casos que trabajamos de funciones asintóticas en el secundario, la función exponencial, la función logarítmica, la función homográfica, son particularmente especiales en el sentido que no tocan a sus asíntotas. Pero que esas funciones no toquen a sus asíntotas no quiere decir que la definición de asíntota sea que el gráfico no la toca. Se va aproximando cada vez más. Recordemos el caso 2, 3, de f de x igual a seno de x sobre x. Si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de esta función, seno de x
sobre X, este límite no existe, esto tiende a infinito, pero lo puedo pensar, que lo hacíamos en límite, como 1 sobre X, por el seno de X, y decir, esto tiende a 0, esto es acotado, entonces el límite es 0. ¿Sí? No me interesa que sea 0, me interesa que da un número. Como si yo hago el límite al infinito, la función me da un número, tiene asíntota horizontal de ecuación y igual 0. O sea, en el más infinito y en el menos infinito se va a aparecer al eje X, que es la recta y igual 0. Pero la función seno de X sobre X hace esto. O sea, va oscilando cada vez más chiquito para un lado y para el otro. Va haciendo oscilaciones cada vez más chiquitas. O sea, corta infinitas veces a su asíntota. O sea, un lindo contraejemplo cuando uno se tienta de pensar que una función que tiene una asíntota, a la asíntota no la toca. ¿Sí? Recordar Diego, siempre eso, porque es... ¿Qué, Rodo? en la misma línea de la pregunta de Ángel, si yo determiné que con la primera derivada la igualé a 0 y no encontré ningún valor, ¿no? Y después también, por otro lado, hallé que la función a más infinito y a menos infinito se pegaba a una asíntota oblicua. Yo, sin hacer la segunda derivada, o mejor dicho, ya teniendo esa información, yo creo que puedo asegurar que sí o sí voy a tener un punto de inflexión, ¿no? Porque el gráfico de la función, si yo tengo una asíntota hacia menos infinito y otra asíntota hacia más infinito, en algún punto tiene que cambiar la concavidad, ¿no? Después lo realizo analíticamente con la segunda derivada. Pero yo ya estaría en el condiciones de objetivo concluir, ¿no? no está mal, digamos, hacer ese análisis y decir, tiene que haber un punto de inflexión. ¿Sí? Yo no estaría tan seguro de que lo puedo afirmar. ¿Sí? Sí me lo sospecho. Y al hacer la segunda derivada, obtengo dos cosas. Primero, demuestro que mi sospecha era cierta, existe un punto de inflexión, y aparte, encuentro dónde está el punto de inflexión. Claro. Porque como nosotros queremos hacer un gráfico, claro, tenemos que localizarlo el punto de inflexión. ¿Sí? Igualmente también podría haber usado otra cosa y decir, esta función es una función impar, entonces como es una función impar, el gráfico es simétrico con respecto al eje X, al origen de coordenadas, entonces el punto de inflexión seguro que está en el 0. Claro. ¿Sí? Pero nada, de vuelta. Son todas sospechas que después con el proceso analítico yo demuestro. Pero está bien tener sospechas antes como para saber, o sea, a dónde tiene que ir nuestro trabajo. Claro, las sospechas me van guiando también a dónde tengo que apuntar también. Es como cuando uno tiene que ir a un lugar, sabe llegar pero pone el GPS. ¿Sí? Lo pongo por las dudas. ¿Sí? Yo sospecho que sé llegar, pero por las dudas me pongo el GPS y me quedo tranquilo. Esto es más o menos lo mismo. ¿Sí? Genial. Pasamos al 17. Gracias, Diego. De nada, Rodo. En el 17 me dan un montón de condiciones y me piden, ¿sí? Pensar cuáles son los máximos y los mínimos de mi función, ¿sí? Y graficar una función que cumple esas condiciones. ¿Sí? ¿Qué condiciones me dan? Me dicen que f' en menos 1 es igual a f' en menos 1 medio, igual a f' en 0, igual a f' en 3 medios, igual a 0. ¿Sí? O sea que tenemos que menos 1, menos 1 medio, 0 y 3 medios es lo que llamamos puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los candidatos a máximos o mínimos. ¿Sí? Como me dicen que la función es derivable, si tiene un máximo o un mínimo, ocurre
en alguno de estos 4 puntos. ¿Sí? Pero no quiere decir que sí o sí tienen que haber en estos puntos. Todos estos puntos podrían no ser ni máximos ni mínimos. Segunda condición. Me dicen que el conjunto de los x, tal es que la derivada de x es mayor que 0, o sea, me están dando el conjunto de crecimiento, es de menos infinito a menos 1, unión de 0 a 3 medios. Y tercera condición, me dan los x pertenecientes a los reales, tales que la derivada de x es menor que 0, o sea, el intervalo de decrecimiento es menos 1 a menos 1 medio, unión de menos 1 medio a 0, unión 3 medios a más infinito. Y voy a usar la idea que decían ayer, ¿no? Me voy a organizar la información del modo que nosotros la organizamos, que como es una tabla. O sea, mis puntos críticos son menos 1, menos 1 medio, 0 y 3 medios. ¿Sí? O sea que me queda determinado el intervalo de menos infinito a menos 1, de menos 1 a menos 1 medio, de menos 1 medio a 0, de 0 a 3 medios, y de 3 medios a más infinito. En estos puntos, en estos valores, la derivada vale 0. Acá tengo la derivada y acá voy a hacer conclusiones de la función. Cuando la derivada es positiva, me dicen en menos infinito menos 1 medio y en 0 3 medios. O sea que en 0 3 medios es positiva y en menos infinito menos 1 medio es positiva. Y después me dicen que en todo el resto, de menos 1 a menos 1 medio, de menos 1 medio a 0, y de 3 medios a más infinito, la derivada es negativa. O sea, acá es menos, menos, menos. Pero si la derivada es positiva, la función sube. Acá la derivada es negativa, baja. Acá la derivada es negativa, baja. La derivada es positiva, sube. La derivada es negativa, baja. Y acá es donde hago yo el análisis que hacíamos, ¿sí? Cuando buscábamos los ceros de la derivada y armábamos la tabla. Acá la función sube y pasa a bajar, este es un máximo. Siempre relativo. Acá baja y acá baja la función, acá no tengo nada, no es ni máximo ni mínimo, porque no hay un cambio del comportamiento de la función. Acá baja y pasa a subir, entonces en 0 tengo un mínimo relativo. Y después viene subiendo y pasa a bajar, tengo otro máximo relativo. Ya determiné quiénes son los máximos y los mínimos, ¿sí? Y lo justifico a partir de crecimientos y decrecimientos. Y después me piden armarme un gráfico de una función que cumpla esto, ¿sí? Entonces, yo tengo una función que tiene que subir, bajar, bajar, subir y bajar. Cuidado que yo sobre estos puntos no tengo ningún tipo de información. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer este gráfico. Acá tengo el menos 1, acá tengo el menos 1 medio, acá tengo el 0, y acá tengo el 3 medios. Yo sé que en menos 1 tengo que tener un máximo. Lo pongo por acá arriba. En menos 1 medio no tengo que tener nada. No es ni máximo ni mínimo. La función viene bajando y sigue bajando. ¿Sí? En 0 tengo que tener un mínimo. Me lo pongo por acá. Y en 3 medios tengo un máximo. Lo pongo, qué sé yo, por acá. Y ahora me hago el gráfico. De menos infinito a menos 1, sube. Después pasa a bajar. Tiene que pasar por este punto y después venir acá. Acá yo podría sospechar que hay un cambio de concavidad, pero como no me hablan de la segunda derivada, no digo nada. Y sigo. Llego hasta acá y tengo que acá dar la vuelta para que sea un máximo. Ahora, si este es el eje X, no es el único gráfico que cumple eso, ¿no?
Porque yo podría hacerme este gráfico. Eje X, menos 1 por acá, menos 1/2 por acá, 0 por acá, y en 3/2 por acá arriba. Y me hago una función que sube, baja, sigue bajando, llega hasta acá, sube hasta el 3/2 y en el 3/2 pega la vuelta. Estas dos funciones cumplen con esta tabla. ¿Sí? Porque me hablan solamente de crecimiento y decrecimiento. Como yo no conozco la función, no sé a qué altura están estos puntos. Por eso tengo diversidad de posibilidades de construirme una gráfica que cumpla con eso. ¿Sí? Este punto lo podría dejar acá y este punto llevarlo extremadamente para arriba. O sea, me queda como una M, que también decían ayer, pero depende cómo yo ponga estos puntos, la M me queda más estirada para un lado que del otro. Este punto y este punto no tienen por qué estar a la misma altura, porque en ningún momento me lo dicen. Coincide en este punto y en este punto el valor de la derivada, que es 0, y por eso en este punto la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Pero la altura puede ser completamente diferente. ¿Sí? O sea, es como construir al revés acá. Acá lo que me ahorraron es todo el trabajo de derivar, buscar los ceros, armarme la tabla, etc. ¿Sí? Bien, seguimos. 4. 19A. Allá los extremos absolutos en un intervalo. Ok. Ese al final me salió, profe, pero... Listo, se va. Sí, los extremos están o en un punto de derivada 0 o en los extremos. Entonces hay que buscar Creo que había un error en las respuestas. Puede pasar. En número, pero no. Puede fallar. Listo, pasamos al 20. Para que uno entienda hallar si existe el máximo y el mínimo en el intervalo dado. Lo mismo, ¿sí? Que decíamos. 20H y T. Las dos funciones. A ver, 20. Tengo h de x igual a 1 menos módulo de x al cuadrado en el abierto 0,2. ¿Sí? Como estoy pensando en un intervalo abierto, la única posibilidad de que haya un máximo o un mínimo es en un punto de derivada 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos ayer. H de x lo voy a pensar como una función partida. Esto es 1 menos x al cuadrado, si x es mayor o igual que 0, y es 1 más x al cuadrado, si x es menor que 0. Porque para los negativos el módulo me devuelve menos x, con este menos se me hace más. Entonces, me armo la función derivada a trozos. La derivada de esto me queda 2 por 1 menos x a la 1 por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Si x es mayor estricto que 0. Y acá me queda 2 por 1 más x a la 1 por 1, si x es menor estricto que 0. ¿Sí? Si nos fijamos, h' en 0 no existe. ¿Por qué? Porque si yo hago el límite de esto cuando x tiende a 0, me tiende a menos 2, ¿no? O sea, h' me quedó tiki, menos 2 por 1 menos x para x los mayores que 0, y 2 por 1 más x para x a los menores que 0. ¿Sí? ¿Qué pasa acá en el 0? Si voy por la derecha, me devuelve menos 2, y si voy por la izquierda, me devuelve 2. O sea que no es derivable, ¿sí? No es derivable en x igual a 0. Pero cuidado, que no sea derivable no significa que no haya un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces, voy a analizar cuando la derivada se hace 0. ¿Sí? Cuando la derivada de x se hace 0.
¿sí? Y en el 0 también voy a analizar. O sea, ¿qué voy a analizar en mi tablita? Las raíces de la derivada y las discontinuidades, ¿sí? Igual esto está medio pavotón, porque ¿qué es lo que no estoy considerando? Que mi función está definida en 0, 2. O sea que en 0, 2 esta rama no existe. Esta rama no existe, esta rama no existe, y la derivada en 0 no me interesa. O sea, ¿cómo trabajo en el intervalo 0, 2? No me interesa la parte que corresponde a x menor que 0. O sea que en realidad mi función, ¿sí?, es 1 menos x todo el cuadrado en el 0, 2. Y ahí no tengo problemas. La derivada de x es menos 2 por 1 menos x. La raíz de la derivada me queda 1, ¿no? Porque me queda menos 2 por x menos 1 igual a 0. ¿Cómo logro que este producto me dé 0? Hago que esto dé 0. Para que esto dé 0, x tiene que valer 1. ¿Sí? Y ahora analizo qué pasa a izquierda y a derecha del 1. ¿No? O sea, voy a hacer de 0 a 1 y de 1 a 2, que es mi universo donde me interesa la función. La derivada y la función. Acá la derivada vale 0. No, h es mi función. H' me quedó menos 2 por 1 menos x. ¿1 menos x? Sí, 1 menos x. Entonces, agarro un número acá, un medio. 1 menos un medio me queda positivo. Por menos 2 me queda negativo. O sea que la función baja. Pongo un número que esté entre 1 y 2, 3 medios. 1 menos 3 medios me queda negativo. Por menos 2 me queda positivo. Sube. O sea que acá tengo un mínimo relativo. O sea, mi función, ¿sí? O sea, h de x que me quedaba 1 menos x al cuadrado, en 1 ¿cuánto vale? H en 1. Vale 0. Acá. Yo me estoy moviendo en el intervalo 0, 2. ¿Sí? Entonces, ahí yo me puedo hacer un gráfico. Viene así y viene así. Abierto, abierto. Si yo hago el límite cuando x tiende a 2 de h de x, me queda 1. Si hago el límite cuando x tiende a 2 a 0 de h de x, me queda 1. ¿Por qué hago el límite y no analizo h en 1 y h en 0, h en 2 y h en 0? Porque el intervalo donde yo estoy trabajando es el 0, 2, abierto. Si fuera cerrado, podría poner los puntitos rellenos. ¿Qué es lo que veo acá a partir del gráfico? ¿Sí? En x igual a 1, tengo un mínimo absoluto. Este punto es el más bajo de todo. Pero no tengo un punto que sea el más alto de todos. No hay máximo absoluto. Porque si yo pienso que el máximo absoluto está por acá, tengo un punto que está más arriba. Si pienso que está por acá, tengo un punto que está más arriba. Como esto es abierto, ¿no? Me puedo ir acercando tanto como yo quiero. O sea, siempre puedo subir un poquito más, aproximándome siempre al 1. O sea que en este caso máximo absoluto no hay. Si el intervalo fuera cerrado, ahí sí alcanzaría el máximo y el mínimo absoluto seguro. ¿Sí? Eso nos lo dice el teorema de Weierstrass. Para la función t, exactamente lo mismo. Exactamente el mismo chiste voy a hacer. ¿Sí? O sea, se los dejo de tarea.
es lo mismo nada más que con una exponencial, o sea, tengo t de x igual a e a la 3x cuadrado más 12 en menos 4 y 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar t' de x cuando vale 0, pero en menos 4, 0. O sea, si una raíz de la derivada me da 2, no me interesa. Me interesan las raíces de la derivada que entren dentro de mi universo. ¿Sí? Y me hago el grafiquito aproximado. Y después yo haría el límite cuando x tiende a menos 4 y cuando tiende a 0 para ver las alturas de los extremos del intervalo. ¿Sí? O sea, mismo procedimiento. ¿Sí? O sea, derivada, igualarla a 0 y después hacer límite cuando x tiende a menos 4 de t de x y el límite cuando x tiende a 0 de t de x. Para ver si encuentro un máximo o un mínimo adentro del intervalo, si es un máximo absoluto o un mínimo absoluto. ¿Sí? ¿Se animan a que se los deje de tarea? De última, el martes me lo preguntan. ¿Sí? Así seguimos avanzando. Pero el procedimiento es el mismo. Derivo, nada más que ahora la derivada está restringida al intervalo menos 4, 0. Busco las raíces y hago el análisis como siempre, pero restringido a ese intervalo nada más. 5. Y último de la parte de UTN 21B. Esta no es la práctica. Esta. 21B. Teniendo en cuenta el valor de F0 y la parte A, mostrar que seno de X es menor o igual que X para todo X mayor que 0. Considerando solamente los valores de X mayores que 0 y la función esta, mostrar que F alcanza un mínimo absoluto en X igual a 0. Ok. La parte, el 21B depende del 21A. O sea, el 21 me dice, con la función f de x igual a x menos seno de x, digamos, en 0 más infinito, o sea, me restringe el dominio de la función, quiero ver que en 0, en x igual a 0, hay un mínimo absoluto. O sea, es el punto más bajo de todos. No es que me lo voy a demostrar que alcanza un mínimo absoluto en 0. Yo lo que hice fue sacar la derivada y ahí igualarla a Claro, 0. no, sí. No, claro, ahí estoy pensando. O sea, f' de x es 1 más menos el coseno de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con respecto al signo de esto? ¿No? ¿Qué signo tiene? A ver, yo sé que el coseno de x es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Entonces, el menos coseno de x, ¿sí? Multiplico todos por menos 1, me queda menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Y si ahora le sumo 1 a todos, me queda 2 mayor o igual que 1 menos coseno de x, mayor o igual que 0. O sea, la derivada de mi función es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al intervalo que me interesa, 0 más infinito. Pero si la derivada es positiva, la función crece. Y si la derivada es 0, la función tiene, digamos, recta tangente con pendiente 0. O sea que mi función, como mucho, hace esto. Sube, llega a un punto de derivada 0, sigue subiendo, llega a un punto de derivada 0, sigue subiendo, y llega a un punto de derivada 0. ¿Sí? O sea que mi función, al ser mayor a 0 la derivada, es creciente para todo x, ¿sí? En el intervalo 0 más infinito. ¿Y esto dónde arranca?
en 0. Entonces, donde arranca tiene que ser el punto más bajo, porque si me empiezo a mover, empieza a subir, 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 subir. O sea que f de x, f de 0, que es 0, es el mínimo absoluto de la función. Ahora, ¿qué me dice el punto B? Que era el que en realidad me habían preguntado. ¿Sí? Me dice, probar que seno de x es menor o igual que x para todo x mayor o igual que 0. Pero esto es exactamente lo mismo que probar, si paso este restando para allá, que 0 es menor o igual que x, menor que seno de x para todo x mayor o igual que 0. Pero como 0 es el mínimo absoluto de f de x igual a x menos seno de x, justamente esta función que me quedó acá, ¿sí? En el 0 más infinito, ¿sí? Entonces f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo. ¿Pero quién es f de x? X menos seno de x mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que 0. Y listo el pollo. ¿Sí? O sea, directamente traduje esto a que me aparezca la función que yo tenía en el ítem A. Y demostrado lo que se me pedía demostrar. Muy lindo ejercicio. Bueno, vamos tratando de apurar un poco, que quiero hablar algo de optimización. Que es el último tema y es un tema que no complica mucho en cuanto a cuentas. Nada más después hay que pensar. Vamos a la práctica de la uva que me habían preguntado. Ejercicio 8, 9, 10, 11 y el 3, creo. Esperen que encuentre la parte de derivadas. Estudio de funciones, práctica 7, ¿no? Para confirmar, todos los que me preguntaron ayer de la práctica de la UA era de la práctica 7, para no empezar a hacer ejercicio. ¿Eso fue un sí? Escuché entrecortado. Bueno. Tengo el internet mal. No, está bien, para confirmar. Entonces, arrancamos con el 3, que es el primero que me dieron. Dice, determine K para que la función alcance un extremo local en 2. O sea, me dan una función f de x igual x más k sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Y quiero que tenga un extremo en x igual a 2. ¿Pero qué tiene que pasarle a un extremo? ¿Sí? ¿Qué llamamos extremo o punto crítico? Que tenga un extremo en 2 quiere decir que la derivada de la función en 2 me tiene que valer 0. Y esto es la condición que me va a poner restricciones sobre el k. Tengo que derivar primero. La derivada de esto es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, cuidado no confundir las letras. X es la variable, K es un número fijo. Así que si yo acá derivo, esto me queda 1 y esto me queda 0. O sea, me queda x cuadrado más 1. Menos x más K, derivo x cuadrado más 1, me queda 2x. Todo sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta es la derivada. Antes de hacer distributivas y empezar a ver si puedo simplificar algo, me voy a la condición que me piden, que la derivada en 2 valga 0. ¿Qué es la derivada en 2? Reemplazar cada aparición de la variable, que es x, por un 2.
sea, me queda 2 al cuadrado más 1 menos 2 más k por 2 por 2, todo sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, quiero que me dé 0. Y de acá despejo k. Y listo. Una vez que tengo el k, me puedo armar la tablita a la izquierda del 2 y a la derecha del 2 para decidir si en 2 mi función tiene un máximo o un mínimo, para lo cual ahí sí voy a trabajar con el signo de la derivada, pero con el valor de k que extraje al principio. Eso es el ejercicio 3. Y ahora vamos al 8, 9, 10, 11. A ver, me dice, sea f de 0,4 continua y derivable tal que el gráfico de la función derivada es la figura dada al final del enunciado. Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos locales y los puntos de inflexión de f. Si f en 0 vale 1, hago un gráfico. Acá es lectura del gráfico de la derivada. Este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? El gráfico de la derivada hace esto. Viene acá, puki, hace así y hace así. En 4. Este es f' de x. Entonces, mirando rápidamente el gráfico, ¿sí? Podemos saber que acá la derivada, o sea, yo si tengo, esto es 1, 2, 3, 4. Si quiero para organizarme, me armo una tablita. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Acá este es el gráfico de la derivada, así que en 1 la derivada vale 0, en 2 vale 0, en 3 vale 0. O sea, es el mismo ejercicio que vimos del 17, nada más que en vez de darme la información en una tabla, me la dan en un gráfico. En 0, 1, ¿cómo es la derivada? Positiva. En 1, 2, positiva. En 2, 3 es negativa. Y en 3, 4 es positiva. Así que acá la función sube, sube, baja, sube. Acá hay cambio de comportamiento, hay un máximo, porque sube y pasa a bajar. Acá hay cambio de comportamiento, viene bajando y pasa a subir, acá hay un mínimo. ¿Sí? Y acá no hay cambio de comportamiento, puedo suponer que hay un punto de inflexión. ¿Sí? Porque es una raíz doble de la derivada. Como rebota esto, el 1 también va a ser raíz de la derivada de la derivada. O sea que va a ser un punto de inflexión. Y listo, con la tablita me armo el gráfico de f. Lo saqué más rápido que ligero. ¿No? Pero fíjense que es lo mismo que hicimos en el 17, por eso lo hago un poco apurado, ¿no? Porque nada más que la información está dado en otro formato. 9t. Para cada una de las siguientes funciones, hacer todo. Intervalo de concavidad y convexidad, todo. No sé, otro más de estudio completo. Lindo ejercicio el 9 de la práctica de la UBA, tienen un ejército de funciones para trabajar. ¿Sí? El 9t, voy a hacer comentarios, no lo voy a hacer completo porque me va a llevar un rato largo. El 9t, la función es 8x sobre x menos 1, si x es menor que 0, y 3x menos x al cuadrado, si x es mayor o igual que 0. Fijémonos que si x vale 1 tengo un problema acá con esta fórmula, pero esta fórmula solamente cuenta cuando x es menor que 0. Así que no tengo problemas de dominio, mi dominio son todos los reales. No me acuerdo si pide crecimiento y decrecimiento locales, determine cuál es el absoluto, escriba la ecuación de las asíntotas, hay que hacer un estudio completo. ¿Sí? Digo, en 0, ¿qué pasa con la función? En 0 me da, 0 es continua en 0, pero no sé si es derivable. ¿Sí?
¿Qué es lo que haría en este caso? Agarraría y, como hacemos siempre, me armo la derivada por tramos con el estricto y después hago el análisis. O sea, acá es como sería dos análisis de función. ¿Sí? O sea, para trabajarlo lo puedo pensar como f de x, como un h de x igual a 8x sobre x menos 1 y un g de x como 3x menos x al cuadrado. Lo pienso como dos funciones separadas y después me borro parte del gráfico, ¿no? Esto es cuando x es menor que 0 y esto es cuando x es mayor que 0. O sea que del eje Y hacia la izquierda grafico esta función y del eje X hacia la derecha grafico esta. Lo parto por un lado y por el otro. Y listo. Y lo trabajo por ese lado. Por ejemplo, esta función, cuando voy a menos infinito, tiene asíntota horizontal en 8. Pero de este lado, si voy a más infinito, no hay asíntota horizontal. O sea, presento una asíntota de este lado, pero no de este lado. Y hago todo el análisis de cada una de las dos, como siempre. No se apabullen porque es una función partida. Una función partida, ¿sí? También se llama función por tramos, es hacer el mismo análisis de función en cada tramito que yo hago. Y después me borro la parte que no corresponde. ¿Sí? Digo, por ejemplo, a ver si tengo. Por ejemplo, podría hacer... Digo, por ejemplo, si hiciera rápido un gráfico de esta, tiene una asíntota horizontal en 8, igual a 8, y una asíntota vertical en 1. Y el gráfico hace algo como esto, tiki, tiki. Yo me construyo todo este gráfico, con la derivada, con todo. Pero después digo, este gráfico corresponde a x menores que 0. Entonces, toda esta parte me la borro. Y ahí después continúo con el gráfico de esta. El gráfico de esta es una parábola, ¿sí? Pero para mi función pasa en 0, lo estoy dibujando exactamente al revés. La hipérbola. La hipérbola es así. Así y así. Esta es la parte que borro. Y me quedo acá. Y después esto es una parábola que mira para abajo, hace algo así. Porque las raíces son 0 y 3. O sea, va a quedar el gráfico algo así. Llega hasta acá y ahí sale la parábola que es cóncava hacia abajo. O sea que ya, mirando rápido este gráfico, diría yo que la derivada en 0 no existe. Porque acá tengo un punto anguloso. Pero de vuelta, el análisis acá de crecimiento y decrecimiento lo hago sobre esta fórmula. Y acá el análisis de crecimiento y decrecimiento lo hago según esta fórmula. Y listo. No se apabullen. La clave con las funciones por tramos es hacerlas ordenadas y pensar cada tramo como una función particular. Ese es el 9T. Después me piden determinen la cantidad de soluciones que tiene la siguiente ecuación. Bien, el H. En el apunte que les subí el apunte de estudio de funciones al aula virtual. ¿Sabes qué? ¿Sí o no? No saben. No, bueno, después no, voy a... no me metí, no la había visto, pero si la chica dice que sí. Listo, ¿alguien lo vio? Digo, tienen en el apunte teórico cómo trabajar esta idea de analizar cantidad de soluciones de una ecuación. ¿Cuál es el objetivo? Y, a ver, para saber cuántas soluciones tiene esta ecuación, yo voy a tratar de hacer aparecer funciones.
¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, esto tengo x logaritmo natural de x más 1/2 igual a 0. O sea, saber cuántas soluciones tiene esta ecuación es lo mismo que preguntarme cuántas raíces tiene esta función. F de x igual a x logaritmo natural de x más 1/2. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta función? Me voy a hacer un análisis completo de crecimiento y decrecimiento. O sea, tengo f de x igual a x logaritmo natural de x más 1/2. ¿Sí? Ya sé que x tiene que ser mayor estricto que 0, porque había un logaritmo. O sea, todas las cuentas que haga me van a interesar solamente para los positivos. Derivo la función. Me queda la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la derivada de este que es 0. Se me simplifica esto con esto y me queda que la derivada es logaritmo natural de x menos 1. Entonces, para hacer un análisis de función, a la derivada le buscamos sus raíces. O sea, cuando logaritmo natural de x es igual a 1, logaritmo natural de x menos 1 es igual a 0, es cuando el logaritmo natural de x me da 1, es cuando x es igual a e. O sea, que me voy a hacer una tablita de 0 a e y de e a más infinito. Y voy a analizar el signo de la derivada para hablar de la función. 0 y e. E es más o menos 2,7. Entonces, me agarro un número que está acá adentro, por ejemplo el 2, y hago logaritmo natural de 2 menos 1. Me da negativo. Negativo la función baja. ¿Sí? Ahora, del e al más infinito puedo tomar el 10, por ejemplo. Logaritmo natural de 10 menos 1, me queda positivo, la función sube. Entonces, mi función baja y sube arrancando desde el 0. ¿Sí? A ver, ¿quién era mi función? Mi función original. F de x es x por el logaritmo natural de x más 1/2. Como en e tengo el mínimo, porque la función baja y pasa a subir, voy a calcular f en e. A ver a qué altura está. Me queda e por logaritmo natural de e más 1/2. Logaritmo natural de e es 1, o sea, me queda e más 1/2. Entonces, me voy al gráfico. ¿Sí? Mi gráfico arranca en 0. En e vale un número positivo. E más 1/2. Acá viene bajando y después pasa a subir mi función. Entonces, ¿cuándo corta el eje X? Y nunca. Porque cuando baja, baja hasta acá. Y después sube. Es lo que yo me armé con respecto a crecimiento y decrecimiento. O sea que f de x igual a 0 no tiene solución. O sea que x, logaritmo natural de x, más 1/2, ahora se me marearon los tantos, sí, más 1/2, ¿sí? Nunca vale igual a 0, no tiene solución. O sea que x, logaritmo natural de x, igual a menos 1/2, no tiene solución. Y listo. Con el mismo análisis, imaginemos que me hubiera dado que en e la función estaba por acá abajo, viene bajando y pasa a subir, ahí yo podría haber dicho, tiene dos soluciones. Si la función hubiera venido hasta en e, hubiera valido 0, y después rebotaba, podría decir tiene una solución. O sea, a partir del gráfico aproximado de una función, puedo deducir el tema de cantidad de soluciones. Insisto, en el apunte teórico que les subí al aula, tienen un par de ejemplos de cómo trabajar esto. ¿Sí? Eso era el 10H. El 11D,
Para el 11D yo haría lo mismo, ¿no? El 11D me pide probar que menos raíz de 2 sobre 2, e a la menos 1/2, es menor o igual que x, e a la menos x al cuadrado, menor o igual que raíz de 2 sobre 2, e a la menos 1/2. ¿Qué es lo que haría? Yo pensaría en esta función. F de x igual a x, e a la menos x al cuadrado, y chequearía que este es el máximo y este es el mínimo. Cuidado, el máximo y el mínimo me refiero a los valores de y. O sea, le buscaría cuando la derivada de esto vale 0. Me van a dar dos valores, x1 y x2. ¿Sí? Seguramente lo que sucede es que f de x en x1, si digo que hay un máximo, f de x1 sea raíz de 2 sobre 2 por e a la menos 1/2. Y si en x2 digo que hay un mínimo, seguro que f de x2 me da menos raíz de 2 sobre 2 por e a la menos 1/2. ¿Sí? Por ese lado, digamos, acotar una función entre dos valores es lo mismo que decir que este sea el máximo y este sea el mínimo, absolutos. Háganse un gráfico de esta función y chequeen que el máximo y el mínimo absolutos son estos dos. ¿Sí? O sea, hacer un gráfico. Y con el F lo mismo. ¿Sí? En el F, que es el último que me preguntaron, y ya cubrí toda la serie de consultas, tengo logaritmo de 1 más x mayor que 1 menos 1 sobre x. Si x es mayor que 1. Yo probaría trabajar con la función logaritmo natural de 1 más x menos 1 más 1 sobre x, por ahí. ¿Sí? Pasé todo esto para este lado. Y probar que f de x es siempre positiva. ¿Cómo podría probar esto? Y viendo que, por ejemplo, si la función siempre crece y arranca de un valor positivo, entonces esta función. A ver. Decíamos, optimización, así queda registro. La idea es optimizar una situación, ¿sí? Dada por algún tipo de función. Cuando decimos optimizar es encontrar el valor óptimo, que dependiendo de la situación podría ser el máximo o el mínimo. Si tengo una función de cuánto de gasto, yo quiero que el gasto sea lo mínimo posible. O sea, el mínimo sería mi valor óptimo. Si tengo una función de ganancia, yo quiero que mi ganancia sea lo máximo posible, entonces mi valor óptimo sería el máximo. ¿Sí? En la práctica van a encontrar una serie de problemas, ¿sí?, de diferentes situaciones, en donde se pide el máximo o el mínimo, ¿sí?, de algo. ¿Cuál es la dificultad en cuanto a los problemas de optimización? Generar la función a la cual le voy a buscar el máximo o el mínimo. Una vez que yo tengo ¿sí?, la función armada, vuelven a buscar los ceros, ¿sí?, de la función, y una vez que tengo los ceros de la función, determinar si es un máximo o un mínimo. Ahora sí. Imaginemos que me dicen dos números cuya suma sea 23, ¿sí?, y su producto sea lo menor posible
y lo máximo posible. A ver si existen. ¿Sí? Entonces, siempre lo que tengo que determinar es cuál es la función que yo tengo que buscarle el máximo o el mínimo. Acá, como me dicen que el producto quiero que sea lo más grande o lo más chico posible, la función que quiero optimizar es la función producto. Ahora, ¿qué voy a multiplicar? Multiplico dos números. O sea, la función producto sería hacer A por B. ¿Qué complicación tiene esto como función? ¿Sí? Que tengo dos variables. Y nosotros funciones con dos variables no tenemos. No sabemos trabajar. Lo hacemos en complemento de cálculo. Con la profe Rodríguez lo van a hacer. ¿Sí? Pero hay otra condición que me dan sobre mis variables. ¿Sí? Me dicen que A más B es 23. A esto se lo suele llamar condición de enlace. O sea, es una condición que me enlaza las dos variables de mi función a optimizar. ¿Qué me va a permitir esto? Llevar esta función a que tenga una sola variable. ¿Sí? Ya sé que se está viendo medio feíto, pero ya no tengo más recursos. No tengo más ases en la manga. Entonces, por ejemplo, de acá yo podría despejar y decir que B es 23 menos A. Si yo esto lo reemplazo acá, mi función producto ya no depende de A y de B, sino que depende solamente de A, porque me queda A por 23 menos A. Y a esta función le voy a busco si tiene máximo y mínimo. Le busco máximo y mínimo porque me pidieron las dos cosas. Ahora, esta función es 23A menos A cuadrado. ¿Cómo busco máximos y mínimos? Derivando. La derivada de P me queda 23 menos 2A. ¿Sí? ¿Y cómo busco máximos y mínimos? Le busco las raíces. 23 menos 2A quiero que sea 0, su derivada. Si despejo, llego a que A es 23 medios. O sea, si A vale 23 medios, el producto o es máximo o es mínimo. ¿Cómo analizo qué pasa con la función? Me hago un cuadrito. Menos infinito a 23 medios y de 23 medios a más infinito. La derivada acá vale 0. De menos infinito a menos 23 medios, por ejemplo, tengo el 0. Si pongo el 0 en la derivada, me queda positivo. O sea que la función crece. Si pongo de 23 medios a más infinito podría tomar, qué sé yo, esto es casi 12, podría tomar el 15. Si lo reemplazo acá, me queda negativo. O sea que la función baja. O sea que en 23 medios tengo un máximo. O sea que si A vale 23 medios y B pongo 23 medios acá y resto vale también 23 medios, me queda el resultado, el producto es máximo. ¿Sí? Mínimo no existe. ¿Sí? Si miro la función producto, en 23 medios, tiene un máximo, y hace algo así. Viene subiendo, llega al máximo y pasa a bajar. O sea, el producto puede ser tan chico como yo quiera. Entonces, por eso que mínimo no existe. Y ahí se acaba optimización. De vuelta, ¿cuál fue la complicación? Poder pensar en esto para llegar a esta función. Una vez que tengo esto, es un ejercicio de análisis de función como siempre. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. A ver si encuentro uno lindo. Imaginemos que me dicen, hallar
las dimensiones de un rectángulo de 169 centímetros cuadrados de área que tenga la diagonal de menor longitud. Entonces, me voy a hacer un grafiquito. Tengo un rectángulo. Tiene una cierta base y una cierta altura. Y tiene una diagonal. A mí me interesa trabajar con la longitud de la diagonal. Pero si miro acá, tengo un triángulo rectángulo. O sea que la diagonal la puedo calcular en función de A y de B. Si uso Pitágoras, me queda que A cuadrado más B cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. O sea que la medida de la diagonal es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Como yo quiero que la diagonal sea lo menor posible, esta función es la que yo tengo que minimizar, buscarle el mínimo. Pero ¿de quién depende mi función de diagonal? Depende de A y de B. La medida de la diagonal depende de la medida de los lados del rectángulo. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. O sea, esto es una función de dos variables que no sabemos trabajar. Pero me dan otro dato. Me dice que el rectángulo tiene 169 centímetros de área. Centímetros cuadrados. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? ¿Sí? El área es base por altura, o sea, A por B. Esto me tiene que dar 169. Esta de acá es mi condición de enlace. O sea, por ejemplo, que B es 169 sobre A. Si yo reemplazo esto en mi función, la función diagonal ahora depende solamente de A, y me queda la raíz cuadrada de A cuadrado más 169 sobre A, todo al cuadrado. Y esto es una función como las que venimos trabajando, que podemos calcularle la derivada, podemos calcularle, ¿sí? Máximos, mínimos y toda la historieta. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta algo, ¿no? Esto me acota los valores de A y de B, ¿no? Porque A y B son positivos. No me los acota, porque el producto puede hacerle este tan chiquito como quiera y este tan grande como quiera. ¿Sí? Lo que sí sé es que A es mayor que 0. Tiene que ser positivo. O sea que esta función yo la voy a pensar de 0 a más infinito. Y ahora trabajo con la función. D en A es la raíz cuadrada de A cuadrado más 169 al cuadrado sobre A cuadrado. Y ahora es derivar. ¿Sí? Entonces, 8, 9. Me queda que D de A es la raíz cuadrada de A cuadrado más 169 al cuadrado sobre A cuadrado. Derivo. ¿La derivada qué es? Me queda, esto es una regla de la cadena, ¿no? Es la raíz cuadrada de algo. Entonces, primer paso de derivación, 1 sobre 2, raíz cuadrada del algo, por la derivada del algo, derivado. A cuadrado más 169 cuadrado sobre A cuadrado. Derivado es la derivada de esto, que es 2 veces A, más la derivada de esto, que es la derivada del de arriba es 0, por el de abajo sin derivar, se me muere, menos el de arriba sin derivar, menos 169 al cuadrado, por la derivada del de abajo, 2A, todo sobre el de abajo al cuadrado, A a la cuarta. O sea que mi derivada me quedó 1 sobre 2 raíz de A cuadrado más 169 al cuadrado sobre A cuadrado por 2A menos 2A por 169 al cuadrado sobre A a la cuarta. ¿Y qué quiero de la derivada? Quiero ver cuándo vale 0.
porque ahí es donde voy a tener el máximo o el mínimo. Ahora, producto igualado a 0, o este 0, 1 sobre 2 raíz de etcétera, igual a 0, que no tiene solución, porque 1 dividido cualquier cosa jamás me da 0, o 2a menos 2a por 169 al cuadrado sobre a a la cuarta es igual a 0. ¿Sí? Y acá si quiero podría simplificar, ¿no? Este a se me va con este a, me queda al cubo, o sea, me queda que 2a es igual a 2 por 169 al cuadrado sobre a la 3. Paso el a la 3 para allá y el 2 para acá. Me queda a la cuarta es igual a 2 por 169 al cuadrado sobre 2. Este se me simplifica con este. Entonces me queda que a es la raíz cuarta de 169 al cuadrado. Tan lindo está armado el problema que si uno hace esta cuenta, me da 13. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? Listo, tengo la medida de A, tengo la medida de B. Cuidado que en los dos ejemplos que le estoy dando, ¿no? Como A por B tiene que ser igual a 169 y A es igual a 13, entonces B es igual a 13. En los dos ejemplos que di, las dos incógnitas que yo buscaba, ¿sí? Para que fuera máximo o mínimo, me dieron iguales. No tiene por qué pasar eso. Ojo, mala elección de ejemplos. Acá faltaría verificar, que eso queda como tarea, que es un mínimo. O sea que P de A igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más 169 sobre A cuadrado todo al cuadrado, tiene un mínimo en A igual a 13. Para lo cual tendría que hacer la tablita y trabajar con el signo de la derivada. ¿Sí? Eso queda para ustedes. Último ejemplo. ¿Sí? Me dice, considere el gráfico, el área delimitada por el gráfico de f de x igual raíz cuadrada de x, ¿sí? El eje x, la recta x igual a 4. ¿Sí? O sea, a ver, me habla de una región. El gráfico de raíz cuadrada de x, el eje x y la recta x igual a 4 es esta. Me dice, se inscribe allí un rectángulo de vértices x0 es A, B es 4, 0, C es 4, f de x, y el D es x, f de x. Este es un problema que tomé en el final del año pasado. ¿Sí? Y después que me pide si existe alguno de área mínima. ¿Existe alguno de área mínima? De vuelta, buscar el área mínima sería encontrarme la función de área, y una vez que tengo la función de área, derivar y hacerlo de siempre. El tema es llegar a la función de área y ubicarme bien quién es el rectángulo que me están pidiendo. A ver, acá está 4, 0. Ese es fácil de encontrar, el punto 4, 0. Es este de acá. Este es B. Ahora hay un punto que es x0. O sea, para cada valor de x entre 0 y 4, ¿sí? Quiero ver qué pasa si pongo un punto x0. Supongamos que x está acá. Este es el punto x0. Así que este vértice es A.
que es el punto x, f de x. La función es raíz cuadrada de x, así que si yo vengo hasta acá, este punto de acá, su coordenada y es f de x. X, f de x es el punto D. Y el otro punto tiene coordenada x igual a 4, coordenada x igual a 4, y la coordenada y es f de x. F de x es este valor de acá. O sea que es este punto de acá el punto C. O sea que el rectángulo que estamos considerando es este rectángulo de acá. Ahora, es un rectángulo. ¿Cómo le calculo el área a mi rectángulo? Es base por altura. ¿Sí? La base es la longitud de este segmento. Ahora, si de acá, caminar de acá hasta acá es caminar 4, y caminar de acá hasta acá es x, caminar de acá hasta acá es 4 menos este pedacito que es x. O sea que mi base mide 4 menos x por... ¿Y la altura cuánto mide? Esto de acá. Pero esto de acá ¿cuánto es? F de x. ¿Sí? O sea, es 4x por f de x. O sea que el área depende del x que yo elija. Fíjense que en este caso no necesito una condición de enlace porque me queda todo en función de una sola incógnita. Como f de x conozco, ¿sí?, su fórmula, la función de área me queda 4 menos x por raíz cuadrada de x. Y a esta me voy a fijar si tiene un mínimo. Cuidado, x está entre 0 y 4, o sea que mi función de área, en realidad mi función de área, que es 4 menos x por raíz cuadrada de x, ¿sí?, está definida en el intervalo 0, 4. O sea, tengo una función continua en un intervalo cerrado. Va a alcanzar el máximo y va a alcanzar el mínimo. ¿Sí? Entonces, ahora busco vía derivada yo pediría el máximo, no el mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el área mínima? ¿Cuál es el mínimo de esto? ¿Cuánto es lo más chico que puede valer? 0. 0. Si pongo un 4 acá o pongo un 0 acá, me queda 0. Con lo cual no me queda rectángulo. ¿Sí? El mínimo. Podríamos preguntarnos si hay un máximo mejor. ¿Sí? Mejor buscamos un máximo. Me va a quedar, me parece, un poco más lindo. ¿Qué hago? Derivo la función. Derivada del primero, menos 1. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. 1 sobre 2, raíz cuadrada de x. Y quiero que esto valga 0. O sea que menos raíz de x, más 4 menos x, por 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, quiero que me dé 0. Podría pasar esta raíz para allá, me queda 4 menos x, por 1 sobre 2 raíz de x, es raíz de x, y este 2 raíz de x lo paso multiplicando. Me queda 4 menos x es igual a 2 raíz de x por raíz de x, pero raíz de x por raíz de x es raíz de x por raíz de x, es raíz de x al cuadrado, y se me simplifica. No tengo problemas acá para tachar ni nada, porque x es siempre Juan, positivo. Usa rápido Sí. porque cortaron el agua, ¿eh? Usa rápido el agua porque cortaron el agua. No hay agua. O sea, me queda 4 menos No, x es apreté el igual botón a después cuando 2x. salí. Usa el agua para bañarte. Entonces, me queda 4 menos x es igual a 2x, o sea que 4 es igual a 3x, por lo tanto, x
es 4/3. En 4/3 yo tengo el extremo. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Entonces yo me armaría de 0 a 4/3, 4/3 y de 4/3 a 4. Mi tablita y analizo ahí qué pasa con el signo de la derivada. ¿Quién es la derivada? Este de acá. Entre 0 y 4/3 tengo el 1. Pongo un 1 acá, me queda, hago FA' en 1. Me queda menos raíz de 1 más 4 menos 1 por 1 sobre 2 raíz de 1. Acá me queda menos 1 más 3 sobre 2. 3 medios más 1, menos 1, me queda 1 medio. Positivo. O sea que la funcionaria empieza a crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo arranco acá y empiezo a armarme rectángulos, los rectángulos empiezan a tener cada vez más área. ¿Sí? ¿Qué pasa después del 4/3? Después del 4/3, por ejemplo, tengo el 4. Como es cerrado, puedo tomar el 4. ¿Qué pasa si hago la derivada en 4? Me queda menos raíz de 4 más 4 menos 4 por 1 sobre 2 raíz de 1. Esto se me vuela porque 4 menos 4 me da 0, me queda menos 2. O sea que acá la derivada es negativa, la función decrece. O sea que en 4/3 tengo el máximo. Si yo recorro mi dibujo, ¿qué me está diciendo esto? Si acá tengo el 4/3 es 1 y un poquito, todos los rectángulos que yo me fabrique de acá para acá, el área va creciendo. O sea, este es el de área máxima. Si yo tomo uno antes de 4/3, el área es más chica. ¿Sí? El área va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llego a este. Cuando ya me paso de los 4/3, ¿qué empieza a pasar con el área? Empieza a decrecer. O sea que este rectángulo de acá va a tener área más chica que este. Este rectángulo de acá va a tener área más chica que este. O sea, el área de los rectángulos va en aumento, o sea, la función área, ¿sí? Hasta 4/3. Va subiendo, llega al máximo y después empieza a bajar. ¿Sí? Cuidado que la función área, yo la hago así, y me van a decir, ah, es una parábola. No, la función área es esto, no es una parábola. Algo que suba y que baje y que llegue al 0 2 veces no es una parábola. ¿Cómo podríamos chequear que no es una parábola? La distancia de acá a acá es 4/3. Y la distancia de acá a acá es 4 menos 4/3, son 8/3. Como las raíces no son simétricas con respecto a este punto, no puede ser una parábola. ¿Sí? Bueno, con esto pueden hacer, de la práctica de UTN, pueden hacer hasta el ejercicio, ¿sí? 31. ¿Sí? O sea, del ejercicio 22 al 31 son todos problemas de optimización. ¿Sí? O sea, UTN del 22 al 31. Y de la práctica de la UBA, arranca optimización del 13 al 18. Y los problemas varios. ¿Sí? En los problemas varios vuelven a aparecer algunos problemas de optimización también, pero pueden hacer la práctica 7 de la UBA, ¿sí? Práctica 7 UBA, se puede hacer completa. ¿Cuál es digamos, la tarea de mínima? Hacer estos. ¿Sí?
digo, la de máxima es poder hacer estos y avanzar también para terminar la práctica 7 con el ejército de ejercicios de problemas varios que van a encontrar ahí. ¿Sí? Después arranca, sí, teorema de Taylor es otra práctica, perfecto. ¿Sí? O sea, con esto tienen para entretenerse una semana y trabajar.